Bienvenidos a la review del iPad Air con iPadOS 14. Bienvenidos a PC Master Reviews. Tras hacer el unboxing del iPad Air, que a su vez fue el primer vídeo del canal, os prometí que haría una review de este dispositivo. Sin embargo, el iPad Air ya llevaba algunos meses en el mercado y ya había muchas reviews de muchos medios famosos hablando de él. Hacer una review en esas condiciones no merecía la pena, pero ahora que ha salido iPadOS 14 la situación creo que ha cambiado y este iPad no es el mismo que cuando salió allá por la primera mitad del 2019. A continuación vais a ver una review muy detallada del dispositivo, pero también vamos a resolver la gran pregunta: ¿merece la pena pagar más por el nuevo iPad Air de cuarta generación? Y otra cuestión que también considero interesante: ¿merece la pena este iPad Air de tercera generación frente al iPad básico de octava generación? Os recomiendo quedaros hasta el final del vídeo para resolver estas dudas. Todos conocemos ya el iPad Air de tercera generación, y si estás pensando en comprarlo probablemente ya hayas visto algún que otro análisis. De todas formas, hagamos un pequeño repaso de las características. Este iPad monta el procesador A12 Bionic que traían los iPhone XS, XS Max y XR, y es el mismo procesador que ahora incluye la renovación de la gama más básica de los iPad, concretamente el iPad de octava generación. Mi experiencia con este procesador ha sido meramente satisfactoria, y en el funcionamiento del día a día dudo que tenga muchas diferencias con los A13 o con los Qualcomm Snapdragon de gama alta. La construcción del dispositivo es robusta y tiene un diseño que no es ninguna novedad en el entorno de Apple, heredando un frontal igual al del iPad Pro del 2017, con una pantalla de 10,5 pulgadas que no hereda en este caso la tasa de refresco de 120 Hz que sí tienen los iPad Pro. Contamos con un brillo de 500 nits, una gama de colores amplia P3 en una pantalla retina, con una densidad de píxeles de 264 píxeles por pulgada. La pantalla me ha gustado bastante, aunque al ser una pantalla IPS vais a notar una ligera sombra en el borde inferior de la pantalla, pero esto es algo que es normal en este tipo de paneles, y va a ser así en cualquier iPad actual que compréis. La pantalla es laminada, y esto se traduce en que los píxeles van a verse como si estuvieran a ras de la pantalla, y a diferencia del iPad de octava generación, no vais a notar una capa de aire entre la pantalla y el cristal táctil. Y creedme, que esto se nota. He profundizado en la pantalla porque creo que es una de las cosas más importantes de un iPad, pues la razón por la que lo compramos es esa, el hecho de tener una pantalla más grande. Pero para alimentar a esa pantalla tan grande necesitamos también una batería que sea capaz de darnos una autonomía decente. Y pese al finísimo grosor de este iPad, han conseguido meter una batería que, lejos de decepcionar, da unos resultados muy gratificantes, llegando hasta las 10 horas de autonomía con un uso que alterna contenido multimedia, redes sociales y videojuegos muy eventualmente. Ya que menciono el apartado multimedia, voy a hablaros de las cámaras de este iPad. Puede que no sea lo más importante en una tablet, pero creedme cuando os digo que este apartado me ha sorprendido y para bien. Nos encontramos con un conjunto de cámaras que mejora respecto a la cámara básica del iPad, con un sensor delantero de 7 megapíxeles frente a los 1,2 megapíxeles de la gama básica, y para la cámara trasera tenemos el mismo sensor de 8 megapíxeles, añadiendo tecnologías más potentes en las cámaras del Air de tercera generación. Sin duda el iPad Air de tercera generación sigue mereciendo la pena sobre el iPad básico actual, sobre todo si vamos más allá del procesador. La duración de la batería en este iPad es la clásica que no podemos encontrar en cualquier tableta de Apple. Una batería con un rendimiento más que suficiente para llegar al día o incluso más, dependiendo, claro está, del uso que le demos. Es más, si no usamos el iPad, la batería no consumirá nada. Esto es algo en lo que Apple siempre ha sido la mejor con todos sus dispositivos móviles. Si cogemos el iPad después de varios días de reposo, nos encontraremos con la batería al mismo porcentaje de carga con el que la dejamos. Apple siempre optimiza muy bien su hardware y esto es algo que sin duda afecta positivamente a la autonomía del dispositivo. Bien,
Y ahora que tenemos nuestro iPad Air de tercera generación, veamos qué podemos hacer teniendo iOS 14 en él. Lo primero que hay que saber es que el sistema operativo de los iPads se diferencia en varias cosas del de los iPhone, y en este caso veremos que la diferencia visual que tenemos respecto a iPadOS 13 no es tan grande como ocurre en iOS. La pantalla de inicio y la barra de notificaciones no cambian, al igual que el centro de control, y aunque tenemos los nuevos widgets, estos se quedan en la misma pestaña que antes, es decir, no podremos moverlos a nuestra página de inicio, sino que tendremos que deslizar hacia la derecha para verlos. Sinceramente creo que esto va a cambiar, porque si de verdad queremos que los widgets se implementen bien en el iPad, creo que es un movimiento que Apple ya debería de haber hecho. Una de las cosas que más me ha gustado ha sido por fin el rediseño del espacio de Siri. Antes, siempre que invocábamos al asistente, deberíamos dejar de hacer todo aquello que estuviésemos haciendo para pedirle lo que fuese. Esto era algo molesto e intrusivo, sobre todo cuando le dábamos accidentalmente o cuando estábamos haciendo otras cosas. Sin embargo, ahora sí se muestra en una pequeña burbuja en la zona inferior de la pantalla, y cuando ella nos dé una respuesta, esta se mostrará como una especie de widget flotante que no interrumpirá de ninguna forma aquello que estemos haciendo. Gracias a esta nueva forma de hacer funcionar a Siri, su uso se hace mucho más cómodo y rápido. También se ha implementado esta cualidad de hacerlo todo más compacto a la hora de recibir alguna llamada. Ahora, en vez de que la interfaz nos impida seguir con lo que estábamos haciendo, el aviso de la llamada aparecerá como un widget, una notificación que no te va a molestar ni lo más mínimo y que podrás rechazar con tan solo deslizar hacia arriba. Es algo que sin duda ayuda a transformar iPadOS en el sistema operativo que quiere llevar al iPad al ámbito del trabajo y de la productividad. Además, ahora Siri también es capaz de darnos respuestas más variadas, respondernos de una forma más natural y entender mejor todo lo que decimos. También la barra de búsqueda rápida ha cambiado. Ya no se muestra como un menú deslizable como lo hacía antes, sino que ahora se transforma en una ventana flotante que se asemeja mucho a lo que ya tenemos en macOS. De nuevo, este buscador nos ayuda mucho en el ámbito de la productividad, que es, como digo, la meta que tiene iPadOS desde hace ya un tiempo. Podemos lanzar aplicaciones en segundo plano e incluso podremos hacer algunas de las funciones que tendría la calculadora. Para ver la siguiente novedad tendremos que desplazarnos hasta el menú de ajustes, donde veremos una nueva pestaña llamada Apple Pencil. Al entrar aquí podemos ver una nueva función, que es la de escribir a mano. Gracias a esta nueva función, el iPad puede reconocer lo que escribimos con el Pencil y convertirlo, si es que así lo deseamos, en texto. Además, gracias a esta funcionalidad, también podremos escribir a mano en algunas barras de búsqueda. Lo malo es que esta función está de momento implementada al completo en inglés, y aunque si escribís en español también os reconocerá la mayoría de palabras, no está bien implementado aún para todos los casos. Además, si queréis que funcione, tendréis que añadir un teclado en inglés a vuestro dispositivo. También con esta funcionalidad podremos interactuar con el texto. Por ejemplo, si lo tachamos, se borrará aquello que hayamos tachado. Si dibujamos una barrita, implementará una separación en el texto. Y si rodeamos algo, esto se seleccionará. Algo bastante útil sin duda, aunque de nuevo, tened en cuenta que en español aún no funciona al máximo en rendimiento. Ahora que hablamos de la escritura, os voy a hablar del teclado, que también ha sido mejorado con esta actualización. Con iOS 14 podemos pellizcar sobre el teclado, haciéndolo más pequeño y nos lo podremos llevar hasta donde nosotros queramos. Además, en este teclado reducido se ha implementado la escritura por gestos, es decir, podemos deslizar sobre las letras y el iPad pondrá la palabra que hayamos escrito. Esto puede dar lugar a dudas, pero ya os digo que que personalmente me funciona muy bien. Y además, pues muy útil si no queréis tipear o por lo que sea o no tenéis ambas manos disponibles, así que muy bien por este apartado. Ahora vámonos a la aplicación de notas y volvemos a hablar otra vez del Pencil, pues nos encontramos con una novedad que no innovación, ojo,
que personalmente creo que no es lo que más vamos a utilizar, pero está bien. Ahora, cuando dibujemos alguna figura geométrica, si mantenemos un poco el lápiz, el iPad perfeccionará esta figura. Y esto es algo que puede ser bastante útil, sobre todo a la hora de dibujar. Sobre todo si llevamos prisa o necesitamos hacer algún dibujo más exacto o técnico o lo que sea. También hay novedades a la hora de escribir con el Pencil en la aplicación de notas. Y es que ahora cualquier cosa que escribamos será seleccionable. Y gracias a la capacidad del iPad de comprender lo que escribimos, podremos copiar esto y pegarlo en forma de texto, que es algo muy chulo y que de igual forma pues también funciona con los números. Así, cuando escribimos, por ejemplo, un número de teléfono, lo interpretará como tal y nos dará una serie de cosas que podemos hacer con él. Al igual que si escribimos una ubicación, hora o fecha, nos dará la opción de ir a mapas, de incluir algún recordatorio o de incluso crear un evento en el calendario. Estas implementaciones me hacen pensar que poco a poco Apple va haciendo que el Apple Pencil sea cada vez un complemento más útil y quieren que pase a ser algo imprescindible para quien quiera aprovechar a fondo su iPad, sea el modelo que sea. Estas son las novedades más notorias que han llegado al iPad, pero también han incluido, de forma más sutil, otras novedades que tenemos en el iPhone, como la personalización mediante los shortcuts de Siri, que tan viral se ha hecho en redes sociales. Yo creo que ya está por el vídeo de hoy. Si te has quedado con alguna duda, coméntamela por los comentarios. Si te ha gustado o no el vídeo, también puedes escribir por ahí abajo. Y si te gusta cómo hago mi contenido, te agradecería que te suscribieses en el botón rojo que hay debajo de este vídeo. Por mi parte, no hay nada más que decir. Ya sabéis, os espero hasta el próximo vídeo, aquí, en PC Master Reviews. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah.